El pasajero sin rostro, un aterrador encuentro nocturno en Colombia. En las oscuras calles de Colombia, en Bogotá, se esconde una leyenda de terror que ha atormentado a los taxistas que trabajan durante la noche. La historia comienza con Martín, un taxista experimentado y valiente, conocido por no tener miedo a recoger pasajeros en cualquier lugar de la ciudad. Una noche, mientras conducía por una solitaria calle en las afueras de la ciudad, Martín notó una figura en la distancia que hacía señas para que se detuviera. Era un hombre alto, con una gabardina oscura que ocultaba su rostro bajo su sombra siniestra. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su sentido de responsabilidad lo impulsó a detenerse. El hombre subió al taxi sin decir una palabra, y Martín notó que su rostro seguía escondido bajo su oscura sombra de su sombrero. El trayecto comenzó en silencio, y Martín se esforzó por romper la tensión preguntándole al pasajero sobre su destino, pero el hombre solo se limitó a señalar hacia adelante, sin pronunciar una palabra. Intrigado y un poco inquieto, Martín siguió conduciendo. A medida que avanzaban, la atmósfera dentro del taxi se volvía cada vez más pesada y opresiva. Martín comenzó a sentir que algo no estaba bien, como si el aire mismo se estuviera cargando de energía maligna. Decidió desviar la conversación hacia temas más ligeros, pero el pasajero permanecía en silencio. Cuando finalmente llegaron al destino, Martín se detuvo frente a un antiguo edificio abandonado. El hombre señaló hacia la entrada del lugar y descendió del taxi sin pagar. Aún con el corazón acelerado, Martín intentó insistir en que le pagara la tarifa, pero el pasajero desapareció en la oscuridad sin dejar rastro. Intrigado y asustado, Martín decidió investigar el edificio abandonado. Al día siguiente, descubrió que había sido una antigua mansión perteneciente a una familia adinerada, pero un trágico incendio ocurrió hace muchos años y dejó a la mansión en ruinas. Durante su investigación, Martín escuchó a los lugareños hablar de un espíritu vengativo que acechaba la mansión, buscando venganza contra aquellos que osaban entrar en su morada. Se decía que ese espíritu, conocido como el pasajero sin rostro, era el fantasma de un hombre que había perdido a su familia en el incendio y que había jurado vengarse de todos aquellos que se atrevieran a cruzar su camino. Desde aquella noche, Martín comenzó a experimentar extraños sucesos en su taxi. Escuchaba susurros inquietantes que venían del asiento trasero y veía sombras misteriosas en el retrovisor. La presencia del pasajero sin rostro lo persiguió durante cada viaje nocturno, recordándole que en el terror puede encontrarse en los lugares más insospechados. La leyenda del pasajero sin rostro se extendió entre los taxistas de Bogotá, advirtiéndoles sobre los peligros de recoger pasajeros misteriosos en la oscuridad de la noche. Y aunque muchos dudaron de su veracidad, todos coincidían en que, después de un encuentro con el pasajero sin rostro, la vida de un taxista nunca volvía a ser la misma. La maldición del taxi viejo, el espíritu vengativo de Argentina. En los oscuros y empedrados callejones de Buenos Aires, Argentina, se cuenta una leyenda que ha pasado de boca en boca durante generaciones.
La historia comienza con un antiguo y destartalado taxi amarillo que lleva décadas circulando por las calles de la ciudad. Se rumorea que este taxi, conocido como el viejo taxi o el viejo maldito, fue testigo de un trágico accidente hace muchos años. Un taxista llamado Efraín, apasionado por su trabajo, había sido víctima de un asalto mortal mientras transportaba a un cliente en su taxi. Desde ese día fatídico, el espíritu vengativo de Efraín quedó atrapado en el vehículo con sed de justicia y de venganza. La leyenda dice que cualquier persona que se atreva a subir al taxi viejo corre un grave peligro. Los valientes y desprevenidos que han tenido el atrevimiento de aceptar un viaje en este taxi han experimentado encuentros sobrenaturales aterradores. Una noche, Alejandro, un joven taxista en busca de aventura y emociones, escuchó sobre la leyenda del taxi viejo y decidió probar suerte. Aunque muchos taxistas habían evitado tomar el taxi viejo, pero Alejandro era escéptico y se consideraba invulnerable ante esas supersticiones. Una noche lluviosa, Alejandro divisó el taxi viejo estacionado en una esquina oscura. Intrigado, se acercó y notó que el vehículo estaba extrañamente bien conservado, a pesar de su antigüedad. Decidió probar si la leyenda era cierta y se aventuró a abrir la puerta del taxi viejo. Al entrar, un escalofrío recorrió su espalda, mientras una sensación de presencia sobrenatural lo invadió. Ignorando el presentimiento, encendió el motor y aceptó el próximo viaje. Un pasajero se acercó con prisa y le indicó una dirección lejana. Alejandro notó que el pasajero tenía una mirada sombría y evitaba el contacto visual. A pesar de su intuición, condujo hacia su destino, manteniendo una conversación casual con el pasajero. Sin embargo, durante el trayecto, el ambiente dentro del taxi se volvió cada vez más denso y opresivo. El reloj marcaba la medianoche y la lluvia intensa azotaba el parabrisas, haciendo que la visibilidad fuera escasa. En un momento el pasajero pidió detener el taxi en un callejón oscuro y abandonado. Alejandro accedió, pero en el fondo sentía un profundo temor. El pasajero, sin previo aviso, lo miró fijamente a los ojos y reveló su verdadera identidad. Era el espíritu vengativo de Efraín, el taxista asesinado. El espíritu lo acusó a Alejandro de haberse atrevido a subir al taxi viejo y lo culpó de desafiar su maldición. La furia del espíritu era tan intensa que hizo temblar el interior del vehículo y la temperatura descendió abruptamente. Alejandro intentó disculparse y explicar que solo buscaba conocer la verdad detrás de la leyenda, pero el espíritu era implacable. En un estallido de ira, el espíritu vengativo se abalanzó sobre él, envolviéndolo en una oscuridad aterradora. Desde ese día, el taxi viejo continúa recorriendo las calles de Buenos Aires, pero ahora está destinado a ser conducido por el espíritu vengativo de Efraín. Se dice que el taxi aparece y desaparece misteriosamente, acechando a aquellos quienes logran cruzar su camino. La leyenda del taxi viejo ha llevado a los taxistas a evitar las calles donde se dice que aparece, y muchos cuentan historias de encuentros aterradores con el espíritu vengativo. Desde entonces,
El taxi viejo se ha convertido en un símbolo de misterio y temor en las calles de Buenos Aires. El fantasma del taxista desaparecido. Misterios en las calles de México. En las bulliciosas calles de México se rumorea una escalofriante leyenda sobre el fantasma de un taxista que recorre las carreteras durante la noche. Su nombre era Carlos, un hombre amable y servicial que amaba su trabajo como taxista. Sin embargo, una fatídica noche desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Carlos era conocido por su diligencia y por siempre preocuparse por la seguridad de sus pasajeros. Una noche oscura y lluviosa, recibió una llamada para recoger a un cliente en un lugar apartado de la ciudad. A pesar de las inclemencias del tiempo, Carlos acudió al llamado sin dudarlo, como siempre lo hacía. Después de recoger al pasajero, Carlos emprendió el viaje por las solitarias carreteras. Sin embargo, nunca llegó a su destino. A partir de esa noche, nadie volvió a verlo ni saber de su paradero. La noticia de la desaparición de Carlos se esparció rápidamente por toda la ciudad y sus compañeros taxistas se unieron para buscarlo durante días, pero nunca lograron encontrar ni rastro de él ni de su taxi. La desaparición y el misterio rodeaban su desaparición, y su familia vivía en constante angustia por no saber qué había sucedido de él. Tiempo después, algunos pasajeros comenzaron a reportar encuentros inusuales con un taxi que se aparecía en las calles de la ciudad. Los testigos afirmaban que el taxi estaba conducido por un hombre con una mirada triste y desorientada, que parecía no darse cuenta de que ya no pertenecía más al mundo de los vivos. Las historias sobre el taxi fantasma se multiplicaron y la leyenda de Carlos se convirtió en una misteriosa historia de terror en las calles de México. Los valientes se atrevían a subir al taxi fantasma. Afirmaban que el vehículo parecía flotar sobre el pavimento y que la atmósfera se volvía fría y lúgubre en su presencia. El taxista fantasma no decía una palabra y simplemente conducía por las carreteras oscuras. Al llegar a su destino, los pasajeros se bajaban temblando y sin aliento, mientras el taxi desaparecía en la oscuridad de la noche. A pesar de las advertencias y del miedo que inspiraba, algunos valientes decidieron investigar el misterio detrás del taxi fantasma, descubriendo que el taxi de Carlos nunca había sido encontrado y que su familia seguía buscándolo incansablemente. Se especulaba que el espíritu de Carlos se había quedado atrapado en su taxi debido a alguna tragedia inexplicable. Algunos creían que buscaba venganza por su desaparición, mientras que otros pensaban que simplemente no podía abandonar su trabajo y su pasión por servir a los demás. La leyenda del taxi fantasma continúa viva aún en las calles de México, donde la gente sigue contando las historias de encuentros sobrenaturales con el espíritu de Carlos, la desaparición sin resolver y el misterio detrás de su taxi fantasma siguen intrigando a aquellos que se atreven a explorar las oscuras y misteriosas carreteras durante la noche. Todo esto en la Ciudad de México.